usa terrorismo económico del que nadie habla. Hoy vamos a iniciar el segmento de ir más allá de los comentarios de las noticias, hablándoles del terror económico, financiero que vive, de acuerdo a esta nueva información, más del 90% de la población gringa. Hay que deconstruct, decía alguien, hay que reconstruir lo que es el verdadero problema que tiene al pueblo de Estados Unidos viviendo en una vil miseria y en algunos casos una pobreza miserable y absoluta. Un niño recién nacido en Nueva York tiene más posibilidades de morir antes de los 5 años que un niño nacido en La Habana, Cuba, dice el reporte de los expertos. De esto nadie habla. El 0.1% tiene el equivalente de la riqueza que tiene el 90% de las familias estadounidenses. Hay estados, hay regiones en los Estados Unidos de América en donde el desempleo sobrepasa el 60%. Es una economía criminal y terrorista que discrimina al 90% de sus familias. Esto no tiene precedente, nos dicen acá, esta acumulación cruel, criminal de riqueza en las manos de unos poquitos, a costilla y a explotación del resto. Este es el verdadero problema de Estados Unidos. Esta es la enfermedad que va a terminar asesinando a un país imperial como lo es esta nación. Nos dicen que aquí, por ejemplo, hay más de 2/3 de la población estadounidense trabajadora, empleada, que cada mes no les ajusta el cheque de lo que ganan para cubrir sus necesidades inmediatas. Aquí hay ciudades en donde ya les dicen las ciudades de la obesidad, en donde hay miles de ciudadanos estadounidenses que no tienen otra alternativa más que envenenar su cuerpo con comida chatarra, comida basura. Hay un gran porcentaje que, por cierto, dicen que sobrepasa el 60% de las mujeres blancas que están en la asistencia social. Que de no ser así, de esa asistencia, estarían viviendo en condiciones miserables de pobreza absoluta. Y nos dice el estudio de los expertos que es más de un 40% que equivale a casi 140 millones de gentes que son consideradas pobres o de absolutamente bajos ingresos. Para que usted entienda un poquito, la población actual de los Estados Unidos anda por el
360 millones de habitantes. Hay casi 1 de cada 5 gringos que tienen una entrada menor que $25,000 al año. Solo para ponerles eso en perspectiva. Aquí, por un cuarto pequeño, usted paga, depende de la región en donde esté, paga entre $1,000 y $3,000 al mes en renta, en alquiler. Recuerde usted que es menos del 15% de la población de Estados Unidos que son dueños de casa. Y cuando se dice dueños de casa no implica de que ya es casa de ellos, sino que la están pagando mensualmente con cuotas que en muchos casos les absorbe más del 60% de sus ingresos mensuales. Ese es el Estados Unidos actual, del que nadie se atreve a hablar. Y no es cuestión de raza, sino que es una cuestión de clase. Alguien decía que el sistema de Estados Unidos es un sistema más alarmante y peor que el sistema de castas de la India. Aunque cuando también analizan el aspecto de raza, nos dicen acá que 1 de cada 4 familias afroamericanas tiene un ingreso de 0. Sí, lo oyó bien, de 0. Esta es la realidad de un pueblo que agoniza, que anda perdido, que se mantiene completamente desinformado con una campaña de propaganda de este 0.1% que, oiga bien, son los propietarios del 99% de todos los medios hablados, escritos, que existen. Esta es la radiografía en un día como hoy, agosto 14 del 2022, de un gobierno estadounidense que prefiere mandar 65,000 millones de dólares, 65 billones, a un régimen fascista, neonazista, corrupto de Ucrania, para que se siga destruyendo, para que siga destruyendo y para que siga consumiendo todo el material militar que producen estos mismos muertos de hambre gringos con el sudor de su frente y con un salario de vergüenza, de pobreza extrema. Póngale atención, esta es una serie de programas que vamos a darle inicio porque hay mucha confusión en el mundo. Se habla del pueblo estadounidense, un pueblo que vive una democracia, un pueblo que tiene todo lo material, un pueblo que vive bien. Cuando se ve la información y la documentación y la realidad, es completamente lo opuesto. Mire usted que los que están en lo que le llaman
estos programas sociales de asistencia, la mayoría son blancos. Aquí nos informan que son casi 200 millones de estadounidenses, de familias que dependen de lo que se llama una cuota mensual que el gobierno envía para que se sigan muriendo de hambre paulatinamente los famosos gringos de Gringolandia. Ese es el radiograma, esa es la radiografía de un pueblo que vive miserablemente mal. 0.1%. Le queda entonces, para los archivos de la historia, queda esa información y que obviamente también usted puede investigar, aunque va a ser difícil porque no hay mucha documentación disponible para el pueblo. Es una información que se censura. La acumulación indiscriminada de riqueza en menos del 1% de la población en Estados Unidos es algo de lo que no se habla. Hay un porcentaje que sobrepasa el 80% de familias estadounidenses que están en deuda y que cada mes tienen que pagar parte de lo que deben y la mayoría lo pagan en intereses. He ahí los Estados Unidos de América del momento actual. Seguimos entonces, no se nos vayan con la próxima edición.